actitud y terminan eligiendo aquellos que ya se sabía que se habían, digamos así, cocinado de una manera muy poco ética a mi punto de vista. Entonces, claro, esto es muy lamentable, muy lamentable. Ya es verdad que han retrocedido, que lo han dejado sin efecto, lo que quieran, pero el mal está hecho, ¿no? Y yo creo que nosotros, como peruanos, también tenemos que preguntarnos qué porcentaje de ese mal nos toca a nosotros, porque al final somos nosotros los que elegimos autoridades, por un lado, y por otro lado también, lo que voy a decir no es fácil, yo sé llevarlo a la práctica, pero también preguntarnos qué parte de la responsabilidad nos toca a nosotros por el dejar hacer, dejar pasar y no involucrarnos tantos ciudadanos capacitados a involucrarse en la política. Al final dejamos la política en manos de unos cuantos, ¿no? Y no del todo preparados algunos y otros no preparados para nada y otros lamentablemente con muy poca vergüenza, ¿no es cierto? Y claro, al final cargamos nosotros con las consecuencias, ¿no? Yo creo que Dios quiera, yo confío, digo verdad, en que algún día podamos recuperar ese nivel de política que todavía hemos vivido nosotros cuando éramos jóvenes. Bueno, siempre han habido dificultades, seguramente algunos que no actuaban de un modo tan honesto, pero había un nivel y había un olor de honestidad en general, ¿no? Y yo recuerdo esos grandes debates, por ejemplo, debates en el Congreso, Luis Alberto Sánchez, escuchar a Luis Alberto Sánchez, escuchar en la Constituyente a Bedoya, o ese gran debate que tuvieron dos personajes, Bedoya Reyes con Héctor Cornejo Chávez, por ejemplo, ¿no? Es decir, realmente daba gusto, Bobby Ramírez del Villar, Mario Polar, escucharlos, ¿no? Daba gusto, a uno lo edificaba, ¿no? Habían argumentos, había, pues sí, había una doctrina detrás, ¿no? Hoy día, lamentablemente, son solamente distribuciones de cargos, negociación de leyes, y ya creo que se ha perdido mucho. Siempre hay, por supuesto, buenas excepciones, ¿no? Me permití hacerle la pregunta, monseñor, porque sé que usted es abogado, es hombre de leyes, y no solo es hombre de Dios, sino que alguien que ha estudiado leyes como que le cala más fuerte cuando uno ve este despropósito incalificable, lo vergonzoso que ha sido la actuación del Congreso, y como usted bien dice, ya se había hecho pública la repartija, y duele más cuando abogados arequipeños ligados a la presidencia del Congreso pues han seguido apoyando, duele más. Y le preguntaba esto, monseñor, conjugándolo con lo que estamos hablando acerca del Papa Francisco I, que debe ser un ejemplo para todos los cristianos, en especial, muy en especial, para sus huestes, que son sus sacerdotes. Pero nosotros que somos civiles, ¿cuál es el ideal de un joven que está terminando Derecho o Sociología o Filosofía? Miran al Congreso, ¿no? Porque ¿quiénes van a decidir los destinos del Perú? No van a ser ginecólogos, van a ser gente de humanidades, filósofos, sociólogos, psicólogos, abogados. Entonces, ¿hacia eso debe tender la juventud? Es lo que yo le pregunto. Es lamentable, sí. Y de verdad que a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, a las personas a las que usted se ha referido, arequipeños que están en la mesa principal del Congreso, son personas que yo tengo mucho aprecio y que realmente yo también me he sentido preocupado por qué, y a otros que también conozco, de quienes no esperaba una cosa así. Y aquí yo creo que vale la pena hacer una reflexión, es decir, hasta qué punto la lealtad partidaria es vinculante, ¿no? Yo creo que hay momentos en que, como hizo alguna congresista, dijo, bueno, a mí me pueden echar de mi partido, pero yo con esto no estoy de acuerdo, ¿no? Y ahí yo creo que también tenemos que recuperar, esto que decía antes, qué importante la participación de verdaderos católicos en la vida pública, ¿no? Porque un hombre que es realmente, que tiene una fe profunda, sabe que antes que servir a los hombres hay que servir a Dios,
hay que hacer el bien, aunque eso me cueste mi escaño, aunque eso me cueste que me echen del partido, que me echen del gobierno y que, digamos así, en el peor de los casos, no tenga un sueldo tan bueno como tengo hoy día. O sea, no pasa nada si uno tiene una profunda fe porque sabe que Dios proveerá por otro lado, ¿no? Pero eso y claro, por otro lado, claro, esta juventud, ¿no? Esta juventud, que yo también pienso eso, o sea, pobres nuestros jóvenes, ¿no? Pobres nuestros jóvenes. Pero también creo que está en nuestras manos, en la de usted, en la de nuestros amigos televidentes, en la mía, de revertir, de darles a los jóvenes una esperanza, de darles a los jóvenes que los jóvenes puedan ver su futuro con la frente en alto, que sepan que hay mucha gente muy buena, muy decente en el Perú, que son la mayoría, que somos, me permito incluirme, que somos la mayoría. La mayoría de peruanos somos gente honesta, somos gente trabajadora, somos gente que sabemos sacrificarnos, somos gente que tenemos valores. El Perú tiene una cultura católica que todavía está dentro de nosotros y nos toca a nosotros, los adultos, poder demostrar esto a los jóvenes, ¿no es cierto? Y que el ejemplo que no encuentran tal vez en ciertas autoridades, lo puedan encontrar en nosotros, en el padre de familia, en el abuelo, en una mamá, en los profesores, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo, yo estoy seguro. Y aquí en Arequipa, perdónenme si no soy tan humilde, más todavía. Arequipa siempre ha tenido un rol tan importante en la vida del Perú. Y yo creo que eso tenemos que recuperar, tenemos que ser un ejemplo para todo el Perú, ¿no? Ahora estoy, si me permite, muy contento porque el Papa ha nombrado hace pocos días a Monseñor Pedro Bustamante, que hasta ahora era mi vicario general, lo ha nombrado obispo de Sicuani. Ah, qué bien. Fíjese usted, es decir, desde tiempos inmemoriales, tan inmemoriales que no se sabe cuándo, que no se nombraba un obispo salido del presbiterio de Arequipa. No me refiero a un obispo arequipeño que hemos tenido, pues ahora último nos acordamos de Monseñor Fernando Vargas, todo Arequipa lo recuerda, él era arequipeño, pero era jesuita, o sea, no se formó en Arequipa, no formaba parte del clero arequipeño. Monseñor Sánchez Moreno, más reciente, del Opus Dei, no era arequipeño, pero no se formó en Arequipa, no se formó en nuestro seminario de San Jerónimo. El cardenal Landázuri, etcétera, también arequipeño, pero franciscano. Un sacerdote diocesano arequipeño, elevado al episcopado, no hay noticias. Fíjese usted hace cuánto tiempo que no se ha dado. ¿Y por qué estoy contento? ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando yo llegué a Arequipa, uno de los propósitos, digamos así, que yo sentí del Espíritu Santo es poner todo de mi parte para que la iglesia en Arequipa recupere ese lugar que tuvo a nivel de la iglesia en el Perú. Arequipa ha sido muy importante en la vida de la iglesia en el Perú. Y yo sentí esto de Dios, ¿no? Hay que elevar, Arequipa tiene que servir. Aquí no estamos poniéndonos medallas, queremos servir al Perú. Y por un lado como iglesia, pero por otro lado también, lo sentí yo de Dios, tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestro alcance, para que Arequipa como región también recupere ese rol que ha tenido en la vida del Perú. Y yo creo, estoy seguro que entre todos lo podemos hacer. Ojalá que sea ese nuestro buen propósito por las fiestas patrias, que dicho sea de paso, felices fiestas patrias a todos, ¿no? Así es, monseñor. El tiempo se nos va acabando y conjugando los dos temas. Estamos en plenas fiestas patrias. La patria. El Estado somos todos nosotros. A veces se confunde el Estado con el gobierno de turno. El gobierno de turno, afortunadamente, amigos televidentes, no es el Estado, porque si no estaríamos metidos en un cuestionamiento enorme. Junto con eso, yo pienso, es mi opinión personal, que nuestro Congreso debe reinventarse, renovarse, reformarse, porque no está bien. En ese sentido, el Papa Francisco, con la actitud que ha tomado frente a lo que es el Banco Ambrosiano, el Banco Vaticano, y ha establecido una pena de 18 años de carcelería, creo, para los sacerdotes pederastas y eso, ¿cree usted, viendo por un lado el Congreso peruano y viendo por otro lado la actuación del Papa Francisco I, que en el Perú debemos esperar un Francisco I para que las cosas funcionen? Sí, vamos a ver. Hace
pocos días justamente celebramos el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Y en la homilía que di dentro de la celebración oficial decía eso, ¿no? Que también es tan triste ver que esa corrupción, que digamos, sí, esa corrupción que se va dando, porque no es solamente en el Perú, esto se va extendiendo, ¿no? Y es tan lamentable ver que también contamina a ciertos sectores de la iglesia, como esto que ha hablado usted, o sea, estas cosas feas que algunos funcionarios del Banco Vaticano han hecho, que algunos sacerdotes que comparados con la autoridad son una ínfima minoría, pero de todas maneras son crímenes abominables, etcétera, que esto nos pase a nosotros. Esto es terrible, terrible. Y implica también que necesitamos convertirnos nosotros dentro de la iglesia, ¿no? Pero, por otro lado, aquí yo digo, sí, yo creo que un Francisco nos haría mucho bien a todos, sin duda, pero yo creo que también ese Francisco, la mayoría lo tenemos dentro de nosotros. La mayoría de nosotros tenemos ese Francisco dentro, ¿no? Yo creo que tenemos que dejarlo salir. Tenemos que ser un poco más proactivos, tenemos que ser más constructivos, ¿no? Yo veo por nuestros gobernantes, ¿no? Que usted se ha referido también, sí, claro, hay algunos, todos tienen errores, unos son garrafales y terribles, por corrupción, por egoísmo, eso muy lamentable, pero hay otros que sí quieren hacer las cosas bien, ¿no? Y que, claro, cometen errores porque son humanos igual que nosotros, ¿no? Como un padre de familia comete errores algunas veces en su hogar, y los sacerdotes también cometemos ciertos errores, pero una cosa es el error involuntario, el error de falta de experiencia, y otra cosa es el dolo, ¿no es cierto? Esto se entiende muy bien, ¿no? Entonces, el ánimo de hacer daño. El ánimo, exacto, o de aprovecharse uno de una situación. Entonces, en esto yo también creo que tenemos que alentar más a los buenos gobernantes, ¿no? Y que tenemos que apoyar, por ejemplo, ahora se quieren hacer reformas muy interesantes y hay que ser muy valiente para hacerlas, muy valiente para hacerlas. O sea, la reforma del servicio civil hace falta ser muy valiente. La reforma de la carrera magisterial hace falta ser muy valiente porque detrás estamos hablando de muchos votos, estamos hablando de muchas personas que mañana podrían no votar por quien ha querido hacer esa reforma. Entonces ahí también hay ciertos signos de que se quieren afrontar problemas de fondo en el Perú, ¿no? Y seguramente la ley es perfectible, claro que es perfectible, pero yo diría hay que ver cómo entre todos apoyamos esas reformas buenas que se quieren hacer a nivel nacional, ¿no? Y hay algunas veces entre los partidos, para que el otro no se lleve el aplauso, yo le pongo una zancadilla. Yo creo que teníamos que dejar un poco de lado esto, ¿no? Y tratar de meter todos el hombro para sacar a nuestro Perú, que está creciendo económicamente y que es un momento oportuno para que entre en una vía de desarrollo verdadero, en la medida que sea un desarrollo humano integral, porque la sola economía al final no resuelve el problema profundo del ser humano, ¿no? Así es, monseñor. El tiempo, una vez más, nos ganó. Entonces, como corolario de todo esto, monseñor, yo pienso que lo que le voy a pedir es absolutamente necesario. Que nos dé, uno, agradecerle su presencia acá. Dos, el tiempo y el ánimo, la esperanza que nos está dando. Pero en especial necesitamos su bendición para poder seguir adelante, tanto para los creyentes en Cristo o para los creyentes en general. Así es, para todos, por supuesto, y también para los no creyentes, que a todos los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición nos acompañe a todos y que juntos podamos hacer una mejor iglesia y un mejor Perú. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. A usted las gracias, monseñor. Esta es su casa. Pronto estaremos nuevamente acá. Y con ustedes, amigos televidentes, voy a una pausa y en instantes estoy con ustedes. Permiso.
Amigos televidentes, acabamos de tener una entrevista con Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, con quien hemos conversado sobre temas variados y diferentes y aparentemente muy lejanos unos de otros, cual es la designación del Papa Francisco y también situaciones de índole nacional, como es la situación que se ha producido en el Congreso de la República. Al respecto, en mi opinión, si ya que hemos conjugado los dos temas, yo puedo concluir que el Papa Francisco I pues, es una voz de esperanza, es una voz que nos dice las cosas no tienen que ser rígidas, porque todo lo que es rígido termina rompiéndose, sino más bien hay que hacerlas flexibles. Vemos que el Papa Francisco I es una persona muy flexible, es como una espiga de trigo, ¿no? Que el viento la mece sin romperla, sin quebrarla. El mármol puede ser muy bello, muy fino, muy decorativo, muy atractivo, pero se rompe fácilmente. Es duro, pero frágil. En atención a ello, vemos que el Papa Francisco I pues, es